Hola, hola, les doy la bienvenida a este último capítulo de esta saga video tutorial de Python para el análisis de datos. Si llegaste hasta acá y te viste todos los videos anteriores, antes que nada te doy las gracias y mis felicitaciones. La realidad es que si empezaste desde cero o si venías con un nivel intermedio, avanzado o cual fuera tu estado inicial antes de iniciar todos estos videos, y si los seguiste al pie de la letra y completaste todos los videos entendiendo más o menos de qué iba cada uno hasta el final, seguramente habrás aprendido un montón de cosas nuevas, así que felicitaciones. En este video nos vamos a estar enfocando en un set de bonus tips que tengo ganas de compartirles. Son algunos tips claves a la hora de trabajar con Python para el análisis de datos, principalmente con Jupyter Notebook. Así que nos vamos a meter de lleno en el contenido de este video. Primero de todo nos vamos a enfocar en el manejo de fechas con pandas. Pandas tiene una función que se llama toDateTime, que básicamente va a transformar una fila, una columna, en un formato fecha. Si corremos este código que está acá, generamos esta data de prueba con diferentes fechas en esta lista dentro de este diccionario y creamos un data frame a partir de esta data, de este diccionario. Vamos a convertir esta columna de fecha en un datetime. Datetime tiene algunas funciones como por ejemplo día, month e year, que nos pueden llegar a ser muy útiles a la hora de trabajar con fechas. Si imprimimos este código, vemos que obtenemos para cada una de las fechas por separado el día, el mes y el año. A su vez podemos hacer cálculos de fechas, es decir, podemos obtener la fecha de la columna fecha de f y le podemos restar una fecha en particular. Esto está bueno a la hora de crear nuevas columnas en donde queramos realizar un cálculo específico de alguna fecha en particular. Algo muy típico también es utilizar la fecha de hoy. Para eso importamos esta librería datetime, from datetime import datetime y corremos datetime now. Nos va a dar como resultado el valor del día de hoy, que en este caso estoy filmando el video un 31 de enero. Y podemos almacenar esta variable en, por ejemplo, current date. Luego podemos aplicar estos mismos cálculos, pero utilizando esta nueva variable. Sería df fecha menos current date. Como df fecha son valores más viejos, por así decirlo, nos da como resultados valores negativos, pero si hacemos la resta a la inversa vamos a tener resultados positivos. Trabajar con datetime es súper importante y es clave a la hora de desarrollar cualquier análisis de datos, porque casi siempre vamos a trabajar con fechas, así que es una feature que es muy importante que tengan en su caja de herramientas. Luego, otro tip que me gustaría compartirles es la medición de tiempo utilizando Timeit. Para esto vamos a correr una función simple. Generamos este rango de 3 a 6 y aplicamos acá una iteración for n in x, que básicamente lo que va a hacer es imprimirnos estos valores del rango que definimos acá. Si sumamos x nos va a dar 12, que es 5 más 4 más 3. Y lo que vamos a hacer es complejizar un poco esta iteración, en donde vamos a calcular el tiempo de operación para cada tamaño de lista. Básicamente la operación va a ser esta suma, que va a ser la suma del rango de tamaño. Tamaño va a ser el iterador dentro de este for, en donde no me quiero meter muy en detalle de qué es lo que está haciendo esta iteración. Lo que quiero que se lleven de acá es cómo el Timeit funciona. El Timeit nos va a dar un determinado valor de tiempo de ejecución en segundos para cada tamaño de lista. Claramente, a medida que el tamaño de lista sea más alto, el tiempo de ejecución también va a ser mucho más alto cuando corramos, digamos, este proceso. Ahora, el Timeit lo podemos usar en diferentes
oportunidades. Está bueno básicamente para, por ejemplo, medir el tiempo a la hora de correr un modelo o a la hora de correr una función o un procesamiento de datos que sabemos que va a llevar mucho tiempo y queremos registrar cuánto tarda en particular esa operación. Lo bueno del Jupyter Notebook en Visual Studio Code es que también nos da la ejecución en segundos acá, así que quizás no termina siendo del todo súper valioso, pero es una herramienta que está bueno saber que existe y que se puede utilizar para ciertos casos puntuales. Y por último, me gustaría que revisemos juntos la visualización de datos interactiva con Plotly. Primero vamos a importar las librerías, vamos a crear un data frame dummy, en donde vamos a tener los valores X, los valores Y y los valores de label. Vamos a crear un scatterplot con la librería PX, que básicamente es esta Plotly Express. Y lo que nos da esta Plotly, bueno, acá definimos el data frame, definimos qué es X, qué es Y, cuál va a ser el texto, es decir, los labels que van a tener cada uno de estos puntos y el título, digamos, del gráfico. Lo que tiene este Plotly es que nos va a dar gráficos interactivos, es decir, si pasamos el mouse por arriba de estos gráficos, vamos a ver cómo aparece esta cajita, que es todo editable, es decir, los colores y de qué forma aparece el centrado de las letras y todo, lo cual es mucho más ameno que utilizar Matplotlib o Seaborn, que es mucho más chato y estático. Capaz están mirando este código y dicen, uy no, pero esto es súper difícil, no me va a salir. La realidad es que tengo que estudiar un montón para poder crear estos gráficos de cero. Hace unos años esto podía llegar a ser así, sin embargo teníamos Google, entonces buscábamos en Google, bueno, cómo crear un gráfico interactivo a partir de estos datos y más o menos lo podíamos replicar, digamos, copiando y pegando código. Ahora, hoy en día tenemos ChatGPT. Entonces, por ejemplo, le decimos, créame un gráfico interactivo utilizando la librería Plotly en Pandas para Jupyter Notebook que contenga información sobre algunos países y sus respectivas poblaciones. Compartimos esto y ya ChatGPT nos va a tirar este código. Si nosotros copiamos y pegamos este código directo en Jupyter Notebook, vamos a tener directamente el resultado de cero de un gráfico interactivo ya con el código creado. Seguramente dentro de los próximos meses lance un video de cómo analizar datos ya apalancándonos con ChatGPT. La realidad es que hoy en día para Python podemos hacer infinidad de cosas con ChatGPT en donde no necesitamos saber ni conocernos toda la documentación desde cero porque directamente ChatGPT nos va a facilitar el código. Pero como siempre digo, siempre es importante entender la lógica por detrás de todas estas funciones, de todas estas variables, entender qué tipos de datos existen, cómo se interactúan entre sí y sobre todo tener sentido común de qué es lo que estamos haciendo. Espero que a lo largo de este video eso haya quedado bastante claro. Ahora, vamos a crear un gráfico interactivo en un dataset ya conocido. Vamos a importar las estadísticas globales de YouTube que vimos anteriormente. Vamos a realizar la limpieza de outliers que también hicimos anteriormente. Y lo que quiero hacer ahora es realizar un gráfico interactivo que me muestre los diferentes canales de YouTube, en donde en el eje X tengamos la cantidad de suscriptores, en el eje Y las visualizaciones de video. Si se fijan, acá lo estamos definiendo en este fig.update layout, el eje Y, X, los suscriptores. Estos son los nombres de los labels y acá estamos definiendo el dataset, cuál va a ser el eje X, cuál va a ser el eje Y, que va a ser las video views, cuál va a ser el color va a representar a cada categoría y cuál va a ser el tamaño de estas burbujas, o sea, de estas pelotas. El tamaño va a hacer referencia a la cantidad de uploads, es decir, a la cantidad de videos subidos por estos canales. Entonces acá nos quedó un gráfico hermoso, súper dinámico, súper informativo, solo un gráfico que nos está dando un montón de información. Por ejemplo, ya a simple vista podemos ver cuáles son los canales con mayor cantidad de suscriptores y mayor cantidad de visualizaciones y entender también cuál es su categoría.
que en este caso es gaming. Bien, estos son algunos de los ejemplos que podemos hacer con Plotly y con este tipo de librerías en Python, lo cual es poderosísimo. Y de vuelta, si no sabemos específicamente que tenemos que usar esta función, cómo podemos personalizar el gráfico, ya no es necesario entrar en Google, buscar otro código, copiarlo e intentar rompernos la cabeza para hacerlo funcionar con nuestros datos. Directamente lo que podemos hacer es comunicarle a ChatGPT cómo es la estructura de nuestros datos, cuál es la lógica detrás de nuestros datos y pedirle lo que queremos graficar, cómo lo queremos graficar, y ChatGPT nos va a compartir qué librerías podemos usar en Python y también nos va a compartir el código que podemos copiar y pegar directamente en el Jupyter Notebook para que funcione. También podemos utilizar un mapamundi. Entonces directamente utilizamos la data de latitud y longitud que teníamos en nuestro dataset original que importamos acá de las estadísticas de YouTube, y tenemos un mapamundi en donde definimos, de hecho hasta mirá, le podemos hacer zoom, es tremendo, poderosísimo, nos podemos mover como si fuera un Google Maps y nos va a indicar los diferentes canales de YouTube que están en cada parte del mundo, en cada ciudad del mundo, con las video views y un color coding en función de la cantidad de suscriptores que tienen. Como vemos acá, los que estén más cerca de amarillo son los que más suscriptores tienen y los que estén más cerca del violeta oscuro son los que menos suscriptores tienen. Y este es el código para poder replicar este tipo de gráficos. De vuelta, todo el código siempre está subido a Git. Aquí llegamos a el fin de esta saga video tutorial de Python para el análisis de datos. Creo que repetí saga video tutorial de Python para análisis de datos como 300 veces a lo largo de estos 10 videos. Espero que les haya gustado, que les haya servido de utilidad. De todo corazón y siendo 100% sincero, si llegaron hasta el final de este video, recorriendo los 10 videos en su totalidad y entendieron en al menos un 80, 70, más del 50% de las cosas que fui hablando, están en una muy buena posición para decir que saben los fundamentos claves sobre análisis de datos en Python. Y si pueden replicar este tipo de cosas por su cuenta y apalancarse con herramientas de inteligencia artificial, como mencioné varias veces a lo largo de esta saga, como ChatGPT, entendiendo los básicos, teniendo sentido común sobre los datos y sobre todo buscando responder preguntas de negocio o resolver problemas a partir de los datos, ya se podría decir que son analistas de datos con conocimientos en Python. Ahora lo único que queda es poner todo esto a prueba. Nuevamente, muchas gracias por quedarse hasta el final. Les doy un saludo muy grande y nos vemos en el próximo video. Chao.